Bien, amigos, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de Elite Diamond Wellness en toda la plataforma de Diamante 23, el único espacio dedicado a conversar pues de los temas específicos de salud en el mundo del béisbol, salud, bienestar y sobre todo en busca de la longevidad como parte del programa Elite Diamond Wellness, dirigido por el doctor Rafael Ucate Vargas, que me acompaña hoy, como siempre, hablando de todo lo que respecta al mundo del béisbol, de las lesiones y de lo que tienen que hacer a veces, inclusive los peloteros, para buscar más años, ser mejores y cómo enfrentar inclusive la tecnología. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Cómo estás en el episodio de hoy? Hola Leo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos por seguirnos, reencontrándonos después de ya este verano que está a punto de finalizar. Espero hayan todos disfrutado sus vacaciones, aunque muchos no tuvimos la dicha que tuvieron algunos de ir a Asia, pero bueno, igual disfrutamos. Bueno, te voy a pedir un poquito que bajes un poco la cámara para no te cortarte aquí. Exacto. Ahí está mejor. Eso está perfecto. Y pues bueno, hoy tenemos algunos temas interesantes y yo quería tocar en el episodio de hoy lo que son las lesiones de impacto en el 2024, porque como siempre, pues bueno, ya estamos en el mes de septiembre, ya estamos en la recta final de la temporada de Grandes Ligas y como siempre hay lesiones, ¿no? Muchísimas lesiones. Eh, Hubo muchísimas también lesiones este año a principio de temporada que realmente dejan en desbalance a los equipos cuando tienen una planificación. Imagínate, tú tienes una planificación tremenda, ¿no? De trabajo de oficina, incansable, trabajo de agentes, de cómo armar un equipo. Tienes la preparación de los jugadores, tienes todo, y de pronto cuando llega al terreno de juego, salen estas lesiones que no solo impactan al jugador, sino que impactan también a las aspiraciones del equipo, la planificación. Tienen que comenzar inclusive las improvisaciones. Y también impactan la industria como tal, porque empiezan luego las respuestas del lado médico a preguntarse por qué están pasando estas cosas. ¿Cómo, en general, cuál es tu visión de la lectura que tú le das a la temporada de 2024 en general, ¿no? En cuanto a lo que has visto de lesiones en el béisbol, y luego quiero entrar en algunos casos específicos. Bueno, Leonte, hablamos en alguno de los programas pasados de nuestra serie de Elite Diamond Wellness, creo que fue en el segundo o tercer programa, cuando estuvimos en el Spring Training Arizona, que el mayor impacto, la mayor incidencia de lesiones en las grandes ligas se da al principio de la temporada, Spring Training durante el primer mes de temporada, y en este último mes. Es decir, el mes de las brujas en el béisbol no es octubre, es septiembre. Okay. Porque salen las brujas de casa a lesionar jugadores y a impactar esa planificación para todos los equipos. ¿Okay? Ojo, que no se confundan, que las brujas no son ni las novias ni las esposas, ni la suegra. No. A propósito de Halloween, que aquí en Estados Unidos está próximo ya a celebrarse el mes que viene. Entonces, septiembre, final de temporada, es uno de los meses donde mayor hay incidencia porque ya hay el desgaste y la fatiga correspondiente de todo el año de competición, ¿correcto? Aumenta un poco la incidencia de las lesiones y evidentemente lo que siempre hemos hablado y no nos vamos a cansar de repetir, la preparación durante el off-season o la falta de preparación durante el off-season también tiene un impacto en estos últimos meses. Aquel que logró tener una buena preparación en el off-season y llegar en plenitud de condiciones al sprint training tendrá un final de temporada con una probabilidad de lesionarse menor a aquel que no lo hizo. Eso es un hecho científico ya demostrado. ¿Tú qué opinas al respecto del exceso de actividad en cuanto a jugar en la temporada muerta? Porque si hablamos de la temporada muerta, o sea, el off-season, choca obviamente con la pelota invernal, con los programas de preparación en camino para el sprint training. Hemos visto jugadores, por ejemplo,
Más adelante tocaremos también el tema de Ronald Acuña, pero hemos visto jugadores, como el caso de Acuña, que descansó poco, y hemos visto jugadores que de pronto descansan poco y tienen una actividad, y te traigo un ejemplo venezolano, por cierto, el caso de Andrés Chaparro, que jugó toda una temporada de AAA a plenitud de condiciones, una temporada súper buena en el 2023, no recibió oportunidades por parte de los Yankees, fue dejado libre, fue firmado por la organización de los Diamondbacks de Arizona, jugó en Venezuela, de hecho, gana el premio El Novato del Año. Luego entra en la temporada 2023, no tiene cupo en Arizona, lo mandan a AAA, pasa toda la temporada en AAA con un tremendo impacto, luego es cambiado de equipo porque es solicitado, porque algún equipo dice, bueno, pero yo necesito un tercera base y este muchacho no tiene espacio en ninguna de esas organizaciones, lo suben los Nacionales de Washington y está teniendo un impacto, pero al fin y al cabo es un muchacho que no ha descansado. Entonces, ¿cómo ves tú hoy en día en cuanto a la preparación esa, si es algo que esto le conviene o no le conviene realmente a muchachos en esa, que pueden entrar en ese grupo? Mira, es una respuesta de verdad un poco difícil. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Depende mucho de los jugadores. Históricamente han habido jugadores que durante el off-season no hacían absolutamente nada. Vamos a poner como ejemplo a Greg Maddux. Greg Maddux decía que él no agarraba una pelota a lanzar desde que el último juego de su temporada, bien sea Serie Mundial o hasta donde llegaran, hasta unos 15 días o 3 semanas antes del sprint training, que volvía a soltar un poco el brazo. Un ejemplo, mira las capacidades de Greg Maddux. Hay otros jugadores como Nolan Ryan, que si bien no tenía una actividad beisbolística muy fuerte, se venía aquí a su rancho en Texas y hacía trabajo duro y él decía que con eso se mantenía. Tenemos otros ejemplos como que lo dijo aquí en el primer programa de nuestra serie, Jeremy Cummings, que él jugaba ligas menores y Winter Ball con Águilas del Zulia en Venezuela, y él dice que esos eran sus mejores años porque llegaba a plenitud de condiciones para la temporada de ligas menores. Ronald Acuña también muchas veces se ha manifestado que él se beneficia de jugar en la pelota invernal con los Tiburones de La Guaira, pues porque mejora aspectos del juego que él considera que debe mejorar y se mantiene activo. Entonces, eso depende mucho de cada jugador a medida que cada jugador conozca su cuerpo. Lo que sí es un hecho irrefutable es que todo jugador debe mantenerse activo, lo que llamamos en medicina deportiva un descanso activo. Si usted no va a jugar pelota invernal, usted debe tener un plan de trabajo durante todos esos meses, porque recordemos que las estadísticas científicas revelan que luego de 14 días sin hacer absolutamente nada, sus condiciones físicas merman de un 30 a un 50%. Y recuperar esas condiciones físicas no llevan 14 días, lleva muchísimo más. Eso sí es un hecho irrefutable. Usted debe tener algún tipo de trabajo físico, bien sea durante la pelota invernal o bien sea durante en un trabajo de gimnasio. Voy a colocar otro ejemplo. Carlos González, que si bien en sus años prime acá en las grandes ligas no jugó con las Águilas del Zulia, él a partir del 10, 15 de noviembre en adelante, él todos los días hacía práctica de bateo, trabajo de gimnasio, trabajo de fuerza, de potencia, de agilidad. Eso para él era una norma durante el off-season. Él no se iba y se acostaba y se relajaba, sino que él hacía ese tipo de trabajo. Pero ya el jugar o no va a jugar, yo creo que ya depende mucho del jugador, la confianza que tenga el jugador, su conversación con la organización y bueno, cómo conozca su cuerpo cada jugador. Sí, bueno, y lo dice muy bien, porque obviamente Carlos González, uno de tus pacientes, una de las personas que ha estado trabajando, con quien has estado trabajando también bien de cerca en su carrera. Y esto es uno de los beneficios de Elite Diamond Wellness, que obviamente es un programa, y eso es importante recalcarlo, porque es que a veces el pelotero cuando entiende, a veces este mensaje que tú acabas de dar es tan importante, porque el pelotero a veces cree, sobre todo los peloteros muy jóvenes, que como están a plenitud de condiciones, su talento es suficiente. El talento no es suficiente para lograr esa ansiada longevidad en grandes ligas y longevidad en el deporte,
porque necesitas aún más. Y esas son cosas, y todos estos son conceptos que a veces los peloteros, inclusive por su misma juventud y su inmadurez, y el poco apoyo inclusive de sus familias, no tienen ese mensaje que tú acabas de dar, cómo leerlo, no solo darlo, sino darlo, leerlo, darle seguimiento y administrar ese mensaje. Entonces, ¿cómo administras eso en un programa? Eso es parte de lo que hace Elite Diamond Wellness, en búsqueda del bienestar de ciertos de los peloteros y obviamente los casos de éxito que tú has manejado ya en tu carrera. Pero ese mensaje a veces no es dado, obviamente el pelotero no lo tiene, a veces la familia no tiene, o en la mayoría de los casos, la familia no A tiene veces ese el, mensaje, el agente tampoco lo maneja que la bien. gente no tiene esos mensajes. Entonces, por eso es que a veces el pelotero se siente perdido. Y yo he conocido muchísimos peloteros que llegan a las grandes ligas de forma increíble, pero llegan a las grandes ligas, están en las grandes ligas, están en la candela y se sienten totalmente perdidos. Si usted es un pelotero de grandes ligas y usted se siente totalmente perdido, desubicado, tanto a nivel mental como a nivel físico, yo por eso es que les Cultural, recomiendo, y también. culturalmente, claro, eso Culturalmente, también tiene que ver, vamos a el estar factor claros, cultural. estuvimos juntos en Arizona, muchachos nuevos, para no decir nombres, que apenas iban a su primer año acá en Grandes Ligas, no sabían cómo rentar un apartamento en la ciudad donde iban a jugar. Claro, entonces todas estas cosas de ni siquiera saber rentar un apartamento porque nunca se han enfrentado a este tipo de cosas, esto genera un estrés. Y este estrés en el terreno de juego para un atleta que se le está exigiendo tanto y tiene un calendario tan apretado, termina afectando la salud, termina Correcto. afectando el bienestar, termina afectando el desempeño de juego de alta competencia. Y entonces ahí es donde vienen los problemas porque los equipos de grandes ligas dicen, bueno, tú tienes el talento, pero no estás desempeñándote al nivel del talento que yo espero. Hay un dicho en medicina deportiva, lo voy a decir primero en inglés porque así fue como lo estudié y me perdonen el anglicismo, luego lo digo en español. When expectations doesn't meet performance, you need to seek out medical help. Es decir, cuando las expectativas de un jugador, cuando el potencial de un jugador no se traduce en el terreno de juego, en un hecho, rendimiento. En un rendimiento en el terreno de juego, correcto, debes buscar una causa médica. Y recordemos que la causa médica va desde problemas de estrés emocional hasta causa física. O sea, no piensen en que no, le duele una mano, le duele una pierna. No, medicina, el aspecto psicológico es medicina también. Claro. Ejemplo, Jackson Holiday. Claro. Bueno, quiero meterme en algunos de estos casos específicos a que tú me des algunas de tus versiones, de tus actualizaciones al respecto de hablando de lesiones de impacto en la temporada 2024. Antes quiero mostrarte esta tabla interesante, porque esto está actualizado hasta hoy, hasta esta semana que estamos en la producción de este episodio de Elite Diamond Wellness. Estos son los 10 equipos con mayor cantidad de lesiones en la temporada 2024 de las grandes ligas, en tiempo real, eso está hasta hoy, incluyendo el número 10, la Blanca de Chicago. La cantidad de días, la cantidad de peloteros, la cantidad de días perdidos por parte de esos peloteros y la cantidad de dinero, el impacto que representa esto. Imagínate cómo, o sea, yo te digo esto, cuando yo veo, por ejemplo, un equipo como los Texas Rangers, que son los actuales campeones de la Serie Mundial, que han tenido 22 jugadores en la lista de lesionados, han perdido 1,736 días esos jugadores de su roster. Esa es la razón por la cual Texas no está liderando la división oeste de la Liga Americana. Esa para mí es la razón principal, a pesar de que los Astros de Houston, obviamente, que también han perdido una muy buena cantidad de días lesionados, 1,510 días en la lista de lesionados entre 17 jugadores. Los Astros de Houston han podido navegar mejor
esta situación que los Texas Rangers, a pesar de que están bien pegaditos, ¿no? Y quizás la experiencia de los Astros de poder navegar un poco, o quizás la profundidad de su roster y de sus jugadores de ligas menores pudiese haber sido un factor, pero ya son factores deportivos. ¿Cuál de los dos? No me quiero meter en tanto en factores deportivos como en factores de influencia médica y sobre todo, mira el renglón del dinero. Estamos Sí, hablando de Texas, no, casi 90 millones de dólares de una nómina de 200 millones de dólares. Es decir, cuando tú casi ves la mitad, 45% de su nómina está cuando tú lesionada. ves, claro, cuando tú ves equipos que tienen, no, mira, mi nómina para este año, por ejemplo, son 250 millones. Y de esos 80, por ejemplo, de esos 200 millones, tú estás perdiendo un 45% en lesiones. Prácticamente tú estás casi que botando para la basura todo eso. Claro, en todas estas lesiones tienen seguros. Los seguros médicos pagan muchísimo. Asumen eso, asumen eso. Los seguros médicos asumen eso. Sin embargo, al final, quien termina pagando la póliza de seguro son los fanáticos. Es la cerveza del fanático. Se siguen metiendo con la cerveza del fanático, ¿no? Claro, Y no me el parking, el ticket del parking. y el ticket del parqueo y el hot dog a $8. Entonces, estamos hablando de que los Angelinos de Anaheim, 23 jugadores, 65 millones. Los Astros, 17 jugadores a 65. Los Rockies de Colorado, 20 jugadores, 55 millones. Y por ahí seguimos. Medias Rojas de Boston, Dodgers de Los Ángeles, Gigantes de San Francisco, Yankees de Nueva York con 47 millones. Que a los Yankees les ha ido muy bien, porque los Yankees tienen un historial de lesiones en los últimos años gravísimo. Los Nacionales de Washington, que a pesar de eso han podido no terminar de últimos, es un milagro. Y los Medias Blancas de Chicago, que con 22 jugadores y 42 millones, a pesar de tener una nómina baja, pues estamos hablando de que están atravesando, si no la peor, una de las 3 peores temporadas en la historia para equipo alguno de Grandes Ligas. ¿Cuál es la lectura que tú le das a estos números? Bueno, más que la lectura, voy a explicar, y no quiero que se entienda bajo ningún concepto que es una crítica hacia ningún departamento médico de equipo. Al contrario, los respeto y admiro muchísimo todas las estructuras médicas de los equipos de Grandes Ligas, pero el orden es el siguiente. Una vez cuando esto pasa, cada equipo de Grandes Ligas junto con su trainer se sienta y hacen un análisis de las lesiones, ¿correcto? Y preparan un reporte que va a la vicepresidencia de operaciones de béisbol y analizan por qué hubo tantas lesiones, cuáles son las acciones que se tomaron y cuáles son las acciones que se tomarán en el futuro para evitar o disminuir esa tasa de lesiones. En ese análisis, obviamente, las responsabilidades, se dictan responsabilidades, que inclusive, Leonte, que tú lo dices en muchos de tus programas del mediodía, esas responsabilidades también, en algunos casos, porque lo he visto, se achacan al jugador. Es decir, dicen, bueno, pero es que este jugador, yo veo que el trainer, que es quien tiene contacto directo, los jefes de trainer, dice, él nunca va a la sala de pesas, él nunca va a la sala de recuperación, él nunca hace un masaje, él no interactúa con nosotros, con el departamento de recuperación o el departamento de training, y ese jugador ahí comienza a tener, digamos, como una pequeño asterisco en su historial como jugador. Cuando al contrario pasa, cuando el jugador es todo lo contrario, un jugador cuidadoso para selección y dice, no, pero mira, esto fue fortito, si este muchacho más bien tiene un trabajo, un equipo detrás de él que trabaja, viene todos los días al training room, cualquier molestia siempre la consulta, él está muy pendiente y muy encima de su cuerpo y de su nutrición. Eso es para que toda la gente entienda, inclusive los mismos jugadores, cómo se evalúan todas estas características al final de una temporada desde el punto de vista médico, administrativo y gerencial. Exactamente. Bueno, hablando también de jugadores y específicamente, me quiero meter en el caso del escenario de Ronald Acuña. Ronald Acuña sigue en recuperación, va a estar toda la temporada por fuera de la liga. Y bueno, ya estamos en el mes de septiembre. ¿Qué y hasta dónde ves o que se ha cumplido todo y qué expectativas pudiesen tener los fanáticos
en este momento con un jugador como Ronald Acuña, pues bueno, ya es la segunda vez que pierde una temporada por una rodilla, ahora es las dos rodillas, y ahora qué vendrá más adelante a nivel de performance, de terreno de juego, que esperar con un jugador que tiene las dos rodillas operadas y en ese nivel. Ronald no he tenido recientemente comunicación con su entorno. La última comunicación que mantuve fue ya hace como un mes. Él iba a ser en el mes de agosto reevaluado por el doctor Ila Trash, ¿ok? Iba a tener una reevaluación y de esa reevaluación se iba a decidir si tenía que ir a una segunda exploración de cirugía o no. De verdad no tengo información actualizada para saber si eso se dio o no el caso. Y sí sé de manera extraoficial que él ya no está en Los Ángeles, se mantuvo en Los Ángeles desde mayo que lo operaron hasta ayer. Creo que ya ayer volvió a la ciudad de Atlanta. Entonces asumo que continuará su rehabilitación en la ciudad de Atlanta. Estuvo haciendo rehabilitación en el centro de entrenamiento y rehab del doctor Elatrash, que se lo recomendó. Estuvo 3 meses prácticamente allá en la ciudad de Los Ángeles. ¿Qué esperar para él? Bueno, esperar un Ronald Acuña sano. Creo yo que va a volver sano. El tema no es de que va a volver sano y fuerte. El tema es el impacto en cuanto a la longevidad de su carrera. Es lo que está por verse. Él tiene que tener ahora un trabajo de fortalecimiento y prevención de sus rodillas que debe ser perenne por el resto de lo que sea su vida útil en su carrera como beisbolista, para prolongar su vida útil en el béisbol. Quiere decir, hay un proyecto, lo presentamos aquí, en el I también, un programa de prevención de lesiones, en el que seguro que Ronald estará ya trabajando y tendrá información de eso, cómo prevenir lesiones y cómo prolongar su longevidad en el juego. Pero de que va a volver fuerte y con un impacto positivo para su carrera y para su equipo, yo no tengo la menor duda, porque las lesiones del ligamento cruzado anterior están muy bien manejadas y pues ha sido operado por uno de los mejores. Ahora, ¿qué tanto le va a afectar su juego de corrido de bases a un jugador? Obviamente, ¿qué crees tú? ¿Qué tanto le puede afectar a un jugador que tiene doble operación de rodilla? El impacto real no lo vamos a ver el año que viene, Leo. El impacto real lo veremos probablemente en el 2026. ¿Por qué? El año que viene él va a recuperar, luego de un año sin jugar béisbol. Toma tiempo de nuevo recuperar ese ritmo de juego, ese timing de bateo, esa velocidad y esa chispa al correr las bases. Entonces todavía el año que viene no vamos a ver lo que en realidad va a ser el Ronald Acuña post cirugía. Ese Ronald Acuña post cirugía probablemente lo veremos o a finales del 2025 o ya para la temporada del 2026. Es decir, su recuperación completa, y a decir que él está en plenitud de condiciones, eso toma tiempo. Recordemos que existe la alta médica y la alta competitiva. Alcanzar el ritmo de juego. Esa alta competitiva, donde él está al máximo de sus capacidades, no lo vamos a ver sino hasta bien entrada la temporada del 2025. Ok. Yo pensaría que en un futuro cercano, un cambio de posición debe venir para Ronald Acuña buscando longevidad. Yo no creo que Ronald Acuña vaya a poder mantenerse después de doble operación de rodilla con una carrera, no lo veo pues jugando 10 años, por ejemplo, en los Jardines. Veo que de pronto pudiera terminar en un cambio de posición, bien, quién sabe si inclusive jugando en la primera base. No, yo creo que DH probablemente pudiera alternar unos días de jugador de posición y unos días de DH, quizás. Y probablemente eso sea lo que veamos en la próxima temporada, tratando de alcanzar ese ritmo de competición que él va a necesitar para el próximo año. ¿Tiene algo que ver la juventud de Acuña? ¿Ayuda en este sentido o más bien? Sí, es un factor a favor. Es un factor a favor, pero al mismo tiempo es un factor a favor, porque de pronto yo pudiera ver que de pronto si él tuviera más edad, dices, bueno, le faltan 5 o 6 años de carrera en Grandes Ligas y las puede navegar, pero es que a Ronald Acuña realmente le falta el grueso de su carrera en Grandes Ligas. Sí, va comenzando, en realidad va comenzando. Va comenzando, a pesar del alto impacto que ha tenido, va comenzando con 2 lesiones importantes. Entonces, eso obviamente trae preguntas y yo creo que también va a traer preguntas al momento de que él se convierta
en agente libre después de finalizar ese contrato con los Bravos de Atlanta. Yo creo que aquí el tiempo es la mejor respuesta. Esperar cómo él vuelva, cómo retorna, a cuál va a ser el pico de su capacidad, que va a estar muy cerca del 100% que conocemos a Ronald Acuña. Y aún no. Recordemos que un Ronald Acuña al 80 al 90% es mejor que cualquier otro jugador al 100%, ¿no? Oh, bueno, eso sí, mientras sea productivo al menos y que produzca al menos, yo creo que si al menos produce el 60% de lo que hizo el año pasado, está ya muy por encima de lo que puede producir cualquier pelotero, inclusive por encima del promedio en Grandes Ligas, ¿no? Entonces, sí, él es de verdad que es un muchacho que tiene unas características físicas y anatómicas muy particulares, muy buenas y muy positivas para él, y yo de verdad que yo creo que sí va a volver al 100%, honestamente, pero eso toma tiempo. O sea, la gente tiene que entender que el año que viene todavía él no va a explotar, igual que como pasó en el 2021, ¿correcto? Cuando se lesionó la rodilla. El 2022 fue una temporada de ajuste para él y explotó el año pasado. ¿Tú recomiendas, por ejemplo, tú le recomendarías, por ejemplo, a Acuña, si prácticamente porque no ha jugado, ya después de que su rodilla esté bien, sería algo atrevido jugar en la pelota invernal este año como parte de su rehabilitación, o sería mejor esperar al próximo Spring Training? No, honestamente con el respeto que le pueda dar cualquier equipo médico que lo esté manejando, honestamente no lo recomiendo. Él debe continuar con su fortalecimiento, su recuperación y concentrarse y prepararse mental y físicamente para la próxima temporada. Ok. Te pregunto ahora, hablando de otros jugadores y de otros casos, hablemos de Tommy John. Hay 3 lanzadores interesantes que están entre muchísimos, ¿no? Obviamente que son víctimas, digamos, víctimas de la pandemia del béisbol, la operación de Tommy John. Jacob deGrom, que está próximo a cumplir 50 años ahorita en septiembre, por cierto. Okay. Jacob deGrom, a punto de regresar con los Texas Rangers. Germán Márquez, que también lo vimos de regreso en la rotación del equipo de los Rockies de Colorado de forma momentánea, y luego fue puesto de nuevo en la lista de incapacitados por 60 días. Y su compañero de rotación también, el venezolano Antonio Senzatela, con los Rockies de Colorado, quien estuvo, y lo vimos recientemente, estuvimos cubriendo sus aperturas de rehabilitación con el equipo de Hartford en las ligas menores de los Rockies. La última información que se tiene es que los Rockies no van a utilizarlo este año en Grandes Ligas, sino que prácticamente él va a continuar su rehabilitación en las semanas que quedan en las ligas menores. Creo que es una rehabilitación un poco más larga de la que tuvo Germán antes de llegar a Grandes Ligas. No sé cuál sería la diferencia entre uno y otro. Y obviamente un deGrom que tiene 503 días pasó 503 desde la última vez que lanzó en Grandes Ligas y se lesionó, hasta que volvió a montarse en un montículo de ligas menores. ¿Cómo ves estas lesiones de Tommy John, estos procesos, y qué diferencia pueden tener uno de cada uno? Comienzo por el final o por los venezolanos. Senzatela lo operó un doctor distinto al que operó Germán, distinta técnica quirúrgica y distinto plan de recuperación. Cada equipo de cirujanos da una hoja de lo que debe consistir el plan de recuperación de acuerdo a la técnica quirúrgica utilizada y de acuerdo al basamento científico que ese equipo cirujano tenga. Entonces, Senzatela trabajó en base a un plan de trabajo de recuperación completamente distinto al que trabajó Germán. Por eso es que sus lapsos de recuperación han sido distintos. Comienzo por ahí. Germán venía toda la recuperación muy bien, como ya todos saben. De hecho, tuvo una sola apertura en Grandes Ligas, y tenía unas molestias en la parte posterior del codo, en el olecranon. Se le hizo un MRI o resonancia magnética y se diagnosticó una reacción por estrés del hueso.
¿okay? El tendón injertado, lo que es en sí la cirugía como tal, estaba perfectamente. El problema fue una reacción de estrés por el hueso. ¿Qué significa eso? Bueno, pierde un poquito de calcio, las capas del hueso se debilita y digamos que es una antesala a una fractura de hueso. Afortunadamente y gracias a Dios se detectó a tiempo porque eso hubiese sido probablemente catastrófico y fue sacado del roster y ya no ha lanzado pelota y no tiene autorización ni siquiera de lanzar una pelota hasta el mes de diciembre, cuando será reevaluado en el mes de diciembre e iniciará de nuevo con el plan de rehabilitación, soltar el brazo, primero 30 pies, 45 pies, 60, 90 pies, y bueno, y sucesivamente hasta llegar al sprint training. Esa es la situación actual de Germán ahorita, está haciendo su rehabilitación. Y Jacob deGrom, bueno, ha tenido múltiples contratiempos en su rehabilitación de tomillón, ha sido una, de verdad, bastante mala suerte, en la cual le ha extendido, porque el tiempo promedio para volver después de una tomillón, como ya hemos hablado, va desde los 10 meses hasta los 14 meses. Esa es la ventana, dependiendo de la técnica quirúrgica utilizada. Y Jacob deGrom pasó los 14 meses ya, lamentablemente. Hay que ver cómo viene. La literatura científica dice que en los casos como particulares de Jacob deGrom, cuando hay este tipo de contratiempos que sí son inherentes a la cirugía como tal, la probabilidad de que él necesite una nueva tomillón después puede llegar del 15 al 30%. O sea que ahí ojalá que no, y que es uno de los casos en los que yo le digo a los pacientes, quiero yo estar equivocado, a tu favor. Wow, así mismo es. Bueno, estamos en Elite Diamond Wellness. Este es nuestro episodio de la semana, conversando con el doctor Rafael Uzcategui Vargas sobre distintos temas que tienen que ver con la salud y el bienestar alrededor del béisbol de las Grandes Ligas, el único espacio dedicado a la medicina deportiva, al bienestar en el béisbol. Vamos a tomar una pequeña pausa a través de Diamante 23 y a través de Sportsmax News, de todos los afiliados. Y regresamos con más, hablando de salud y bienestar en el béisbol. Diamante23.com es el centro de análisis e información más completo del béisbol en español. Análisis y perspectivas originales con periodistas y expertos directo desde las fuentes. Los artículos de actualidad y visión única del béisbol están en Diamante23.com. Sin cables, sin copias. Opinión experta solamente comprometida con el fanático. En español. Diamante 23 en las redes sociales. Instagram, Facebook, X, Threads, Twitch y YouTube. La plataforma de béisbol en español de mayor alcance en el mundo. Diamante 23, el canal oficial del béisbol. Amigos, esto es Elite Diamond Wellness, el espacio dedicado a la medicina deportiva aplicada al béisbol, con el doctor Rafael Uzcategui Vargas, director del programa Elite Diamond Wellness, que ayuda y forma estas ideas de apoyo a los peloteros, sobre todo los peloteros profesionales, atletas también, de todas las ramas, pero sobre todo aplicada al béisbol, donde un programa que ha sido bastante exitoso con pruebas de éxito en peloteros de grandes ligas, buscando la longevidad, ¿no? Y buscando el bienestar de los peloteros de grandes ligas, actuando al máximo nivel que pueden llevar y obviamente trabajando también la parte mental, la parte física, la parte comunicacional, distintos aspectos. Nuestros cuatro pilares de Elite Diamond Wellness: salud física, salud mental, salud nutricional y la salud comunicacional. Son los 4 pilares. Eso es. Qué importancia, sí. Yo creo que, mira, si muchos peloteros en el pasado, hace poco, inclusive, y son temas a veces delicados, por eso es que a veces no se puede, debemos reservarnos el nombre de algunos de los peloteros. Recientemente conversamos con un ex pelotero de Grandes Ligas, actualmente coach
de lanzadores de ligas menores. Y fue uno de esos casos de que él fue un gran prospecto. Cuando llegó a Grandes Ligas fue catalogado como uno de los super prospectos de las Grandes Ligas. Obviamente, cuando tú tienes te ponen esa etiqueta de super prospecto, pues estás pensando de que tu carrera va a subir y comienzas a decir, bueno, voy a tener una carrera longeva, con eso va a venir también un éxito financiero, con eso también va a venir un legado, que mi nombre va a quedar en el mundo del béisbol, porque las condiciones están ahí desde el principio, el talento está ahí. Sin embargo, en el camino ocurren cosas que prácticamente ese gran prospecto, después de 5 años, 6 años en el béisbol de Grandes Ligas, pues se fue por una u otra razón. Y esas razones terminan siendo, a veces se las adjudicamos al tema de la conducta, a veces se las adjudicamos al tema de la falta de preparación física, a veces se las adjudicamos al tema de gastar más dinero del que se debe, a veces se debe al tema de los factores externos, la familia, tu entorno, a veces se debe al hecho inclusive de no saber conectar a nivel comunicacional cómo es tu marca y no desarrollar tu propia marca personal. Y eso ha afectado a los jugadores. Hoy en día me decía ese ex lanzador, me decía, mira, si yo tuviese la oportunidad de echar el tiempo para atrás, yo haría todo distinto, porque hoy me doy cuenta de lo que yo tuve en mis manos, que perdí por no saber administrar mi carrera y por no tener a mi lado un equipo de trabajo profesional para administrar mi carrera. Me dice, yo hubiese sido Salón de la Fama, hubiese sido un Salón de la Fama, porque yo tenía las condiciones para hacerla y simplemente las dejé escapar de mis manos. Y hoy en día, siendo coach de lanzadores de ligas menores, tengo la oportunidad, decía, yo tengo la oportunidad ahorita de decirle a estos jugadores, al menos de darles mi experiencia. Yo lo que creo es que inclusive los jugadores latinos a veces no escarmientan en cabeza ajena. Y por eso es que es importante mantener este mensaje y decirle a los peloteros, hay opciones. Hoy en día ya tenemos opciones porque hemos evolucionado tanto a nivel médico, a nivel de tecnología médica, de tecnología de bienestar. Que hoy en día podemos decirle a los jugadores, mira, hay recursos para ti. Hace 10 años no estábamos muy claros en lo que se le podía ofrecer y el camino que se le podía ofrecer, más allá de lo que los agentes pudieran decirles, pero hoy en día hay otros caminos y Elite Diamond Wellness es uno de ellos. Correcto, mira, Leo. Quiero hacer, Leo, mención aparte, aun cuando no lo conozco personalmente, pero sí conozco a su entorno bien cercano, porque sí tengo información de que uno de los jugadores que sí más o menos está trabajando en esta línea de cuidado y de mantenerse bien es Anthony Santander. Y bueno, para muestras la temporada que está teniendo. Total. Cuando no conozco a Anthony, quiero por lo menos felicitarlo y creo que hace un trabajo admirable fuera del terreno de juego. Eso que no ve la gente, bueno, Anthony Santander tiene un trabajo fuera del terreno de juego con un equipo muy bueno, al quien sí conozco y he tenido la oportunidad de intercambiar ideas con ellos. Y bueno, para muestra lo que está haciendo Anthony este año, y espero que Anthony siga en esta línea, y aun cuando todavía no trabajamos juntos, pues bueno, uno no sabe las vueltas que da la vida. Pero independientemente de eso, muchas felicitaciones para Anthony, porque creo que está en el camino correcto. Y el camino correcto, una de las primeras metas, León, si pones el slide, por favor, es lograr la longevidad. ¿Qué hablamos nosotros en el Elite Diamond Wellness de longevidad? Fíjense que esto es un screenshot de la Asociación de Peloteros de la Major League Baseball. El servicio activo de los 10 años es el Holy Grail, es el santo grial para todos los jugadores. ¿Por qué? Porque solamente 10% o menos de los jugadores alcanzan esta meta. Entonces, eso es lo que llamamos longevidad. Y eso es lo que en el Elite Diamond Wellness tratamos de ayudar, de que usted alcance con todas estas herramientas, un director de prensa que es León Telandino, un health coach que es mi persona, un equipo de nutrición, un equipo de salud mental, un equipo de salud comunicacional, todo para que usted logre alcanzar estos 10 años que es el Holy Grail, y solamente lo alcanzan el 10% de los jugadores. Sí, efectivamente, y tú traías un punto
en uno de nuestros espacios también muy buenos, y es que hoy en día, en los últimos años, se entregan estos contratos, llegan a la agencia libre y obviamente siempre es un tema muy caliente en este momento pues, bueno, porque el tema de Juan Soto siempre está caliente, porque es lo que viene, ¿no? Es el agente libre más cotizado. ¿Quién es otro fenómeno del trabajo fuera del terreno, además? Es otro fenómeno de trabajo también, pero entonces los equipos de grandes ligas, o sea, hoy en día muchos pretenden y los agentes han pretendido y han logrado contratos de 10 o más años, multianuales de 10 o más años. Cuando nosotros vemos que la realidad, entonces tú te pones a decir, mira, pero si 10 años, solamente el 10% de los peloteros alcanzan 10 años. Y tú me estás pidiendo, y tú me estás pidiendo un contrato por 10 años, ya después de que cumpliste 5 en Grandes Ligas. O sea, la posibilidad, o sea, tú estás navegando en contra, de las estás navegando para llegar a solamente al 10%, o sea, solamente tienes un décimo, prácticamente, o sea, prácticamente tienes el 20% de probabilidades de alcanzar esos 10 años de ahí. O sea, uno de cada 10 contratos. Uno de cada 10 contratos desde el punto de vista del rendimiento deportivo. No vamos a meter aquí todo lo que es el marketing y todo lo que viene asociado. Sí. Estrictamente en el rendimiento deportivo y los días de juego como tal, solamente 1 de cada 10 va a ser beneficioso para el equipo. Sí, de forma, eso es increíble. Mira, antes de también meternos en algunos de estos, algunas de las cosas, te quiero preguntar también, hablando hoy de lesiones de impacto del 2024, ¿qué tal? Y hablando de lanzadores, Max Scherzer está próximo a regresar con el equipo de los Texas Rangers, uno de esos equipos que como vimos, ha sido el más afectado en esta temporada por lesiones. Es un hombre que está cobrando, bueno, el sueldo de más de $43 millones, 40 años de edad, problemas recurrentes del hombro, tiene fatiga en el hombro, y es un hombre que a los 40 años, pues, en las últimas postemporadas, en la última recta final de la temporada, que es cuando realmente su equipo más necesita que el hombre esté ahí, pues el hombro le dice no da para más. O sea, eso es el fenómeno. Explícanos un poquito lo que es ese fenómeno del brazo muerto. Y casualmente la semana pasada, para ponerlo en perspectiva, él se montó en el montículo en AAA, en una salida de rehabilitación. Nadie le pegó hits, 4 entradas en blanco, sin hits permitidos, e inclusive permitió un boleto que fue intencional. Es decir, su rehabilitación, su salida hubiese sido totalmente perfecta. No iba a lanzar, obviamente, perfecto, porque es una parte de rehabilitación, 4 o 5 innings es suficiente, pero fue perfecto. O sea, el hombre lanzó de forma perfecta. ¿Es esto un abreboca de lo que puede traer un hombre como Max Scherzer o es una bomba de tiempo para ti? Bueno, Max Scherzer tiene encima de sus brazos, ya sobre sus hombros, literalmente, más de 2.800 innings lanzados a lo largo de su carrera de Grandes Ligas nada más, sin contar lo que fue ligas menores y béisbol colegial. Es decir, ese brazo tiene más de 3.000 innings. Fácil. Y obviamente ya es una fatiga crónica, es una persona de 40 años, los tiempos de recuperación ya no son iguales. Cuando hablamos con jugadores, Leo, ya de cierta edad, sabes que todos te dicen, ya no me recupero igual, ya voy a una gira larga cuando tengo que ir a California y volar de costa a costa dentro de los Estados Unidos, ya la recuperación, solo la recuperación de las 5 o 6 horas de vuelo es más lenta, desgasta más. Y eso es lo que está pasando con Max Scherzer. Probablemente Max Scherzer, sin conocer yo mucho su caso, me aventuro a decir que la próxima temporada Texas pudiera darle quizás de alguna manera buscar la estrategia para darle algunos días más de descanso dentro de la rotación. En vez de que 2-3 salidas cada 5 días y luego alternar las siguientes 7 días para evitar esta fatiga, porque básicamente esta fatiga lo que es el cansancio, siente pesadez en el hombro, no hay la recuperación habitual, le duele para lanzar y no tiene la misma fuerza, la misma potencia, y eso, al no tener la misma fuerza, la misma potencia, se traduce en que no tiene el comando y el control sobre sus lanzamientos. Entonces, ya él hay que manejarlo con mucho brazo zurdo, porque es un probable Hall de la Fama, con obviamente la jerarquía y el respeto que tiene, pero sí tratando quizás de prolongar y exprimir esos últimos innings que ya pueda tener su carrera.
qué tal el tema? Otra de las lesiones de impacto que hemos visto este año es, pues bueno, el gran fenómeno Shohei Ohtani jugando a través de una lesión, jugando con Lo que un... pasa, yo te quiero hacer un comentario y ahora... un comentario a tu favor, y Gilberto, me disculpa, no es nada en contra tuyo. No, aquí estamos hablando de salud, no de porque, discusión de día a día de béisbol. No, lo que pasa es que sí tiene que ver, porque la gente se toma muy a la ligera lo que hace Shohei Ohtani. Tú lo pones y lo enalteces como si bien se merece Ohtani, y para efectos reales, yo estaba hablando casualmente estos días, he tenido la oportunidad de tener bastante conversación con Germán y con Jeremy Cummings, y yo les estaba diciendo, a ustedes se les olvida algo, que legalmente y médicamente él está en la lista de lesionados como lanzador. O sea, legalmente y desde el punto de vista médico, él está lesionado haciendo un plan de recuperación para su codo de lanzar. Y jugando lesionado y en rehab, está a punto de hacer un 50-50. Se nos olvida porque vemos que el muchacho no se queja, no hay ningún reporte que diga no jugó hoy, tiene fatiga. Bueno, pero es que eso es todo lo que yo asumo que Ohtani debe tener detrás de él, un ejército de equipo detrás de él, inmenso para recuperarlo, para analizar y estar solamente enfocado en el béisbol. Pero él legalmente, él está en la lista de lesionados de la Major League Baseball. Él está como lanzador en la lista de lesionados. De esos que tú colocaste ahorita, de todos esos millones y todos esos días perdidos, él es uno de los que forma parte de esa lista. Sí, hay que ponerlo en contexto, no por el hecho de lo que afortunadamente lo veamos sano como jugador de posición. Él está médica y legalmente en la lista de lesionados. ¿Cómo has visto el desempeño? Bueno, obviamente si lo vemos, si lo evaluamos por Ohtani y por ejemplo, el regreso ya también a la alineación de los Yankees de Jason Domínguez, ambos fueron operados con el brace interno, el soporte interno, lo que se llama la Tommy John. Es un procedimiento relativamente nuevo, pero bueno, si nos vamos por encimita y vamos en base a lo que estamos viendo en el terreno de juego, pareciera que funciona muy bien, ¿no? Bueno, esa es la ventaja de esta técnica quirúrgica, de este tipo de cirugía, de utilizar ese brace interno para recortar los plazos de recuperación, para que el jugador pueda tener otras libertades. En este caso, si son jugadores de posición como Ohtani, Domínguez, como lo fue el caso de Bryce Harper el año pasado, de que puedan volver a tiempo y si bien y cuando no pueden ser jugadores de posición, sino DH, pues puedan desempeñarse en la función de bateador con un potencial máximo o muy cercano al máximo. Pero en Ohtani cabe el mismo comentario que hice de Ronald Acuña al principio del programa. Un Shohei Ohtani al 70, al 80% vale más que cualquier jugador al 150%. ¿Te parece que es muy arriesgado a nivel médico la cantidad de bases robadas que él tiene? No. Forma parte de su juego, tiene la alta médica para hacer ese tipo de juego y no. Si tiene algún riesgo, es el riesgo habitual, ni mayor ni menor que cualquier otro jugador que no tenga una Tommy John. De hecho, si ustedes, y tú, León, te quieres bien detallista, y bueno, forma parte de tu trabajo, cuando veas esta noche a Ohtani jugar, fíjate que él tiene un brace acá en el codo, y es un brace especial, hecho para él, es custom made, hecho a su medida, y tiene aquí, voy a usar esto, aquí tiene un graduador para graduar la posibilidad de extensión del codo o no. Si ustedes se fijan, cuando él está haciendo así, él afloja un poco o lo aprieta un poquito más, y eso le permite extender completamente o recortar un poquito la extensión de acuerdo a la comodidad que él se sienta con el tipo de lanzamiento y para proteger su codo. Él está jugando lesionado, él está tomando sus precauciones. Fíjense esta noche cuando lo vean, por favor, tiene un brace especial y él en algunos turnos, esa graduación o ese sistema que tiene, él a veces lo ajusta, ese ajustador que tiene, y eso es simplemente para permitir o no la completa extensión de su codo. Wow, increíble. Bueno, ¿qué nos puedes decir
también, continuando con el tema de las lesiones y de analizando un poco el impacto de todas estas lesiones, de nuevo mostramos esta tabla, el equipo de Texas liderando esto. ¿Qué me traes aquí con este reporte? Fíjense en la tabla 2 a su izquierda, esas son las lesiones de los jugadores, lesiones jugando y lesiones no jugando. Las lesiones no jugando son entrenando en la sala de pesas, calentando. Fíjense la edad media a la que ocurren las lesiones, 24 años de edad en un juego. Es decir, si el jugador cree que porque es joven nada le va a pasar, por favor vea esta tabla. Usted tiene que cuidarse y tiene que tener su equipo de trabajo desde el mismo momento que usted es un profesional de béisbol. Porque oye, esa es su carrera. Y eso es importante lo que tú estás diciendo. ¿Sabes por qué? Porque en este momento, a nivel de AA, la edad media de AA es 24 años. Bueno, o sea, fíjate, la mayoría de los jugadores en AA están entre 20 y 25 años. O sea, estamos hablando de que 23, 24 años, los jugadores que están en AA, o sea, son propensos a lesiones porque están jugando al mismo nivel que en Grandes Ligas. Están jugando al mismo nivel que Grandes Ligas. Entonces a veces se confunde de que el pelotero a veces inclusive piensa y dice, no, es que cuando yo llegue a Grandes Ligas, que tenga el dinero que debo ganar, es que debo comenzar a cuidarme de mí. Pero es que el problema es que si tú no comienzas a invertir desde el día 1, de alguna manera, probablemente no vayas a llegar a Grandes Ligas por una lesión física, mental, de adaptación. Correcto, Cormín. Nosotros tenemos en Elite Diamond Wellness, muchachos que tenemos en el sur de la Florida, Leonte, no vamos a decir nombre porque todavía es un menor de edad, que trabaja con nosotros. Fíjate cómo ya él se cuida, fíjate cómo tienen un equipo de trabajo en el cual afortunadamente formamos parte nosotros de ese equipo de trabajo, y aún no ha llegado ni siquiera a la universidad, está en su último año del high school. Eso, claro. Si usted quiere hacer del béisbol una carrera, usted tiene que tomar todas estas medidas y todas este sistema de apoyo. Claro. Fíjate esto que tenemos también aquí. Eso es en contexto con la primera lámina de los 10 años de carrera. Analizaron 4.728 bateadores o jugadores de posición cuyas carreras varió de 1 a 24 temporadas, y 3.803 pitchers cuyas carreras fueron desde 1 año a 26 años. El promedio de carrera para los bateadores fue de 5.6 años y para los pitchers 4.8 años. ¡Wow! Este es el promedio, exacto. Estamos hablando del promedio del promedio lo para que un dura lanzador. Un jugador de posición en Grandes Ligas, 6 años. 5.6 y para un lanzador 4.8. O sea, un lanzador no llega en promedio ni siquiera a 5 años en Grandes Ligas. Exactamente. O ponle 5 años, porque 4.8 son 8 meses, esa última temporada, 5 años. Correcto, y 5.6 también. Ponte 6 años. 6 y 5 años, correcto. Por eso es que es muy difícil alcanzar la longevidad y solo no la va a lograr. Y fíjense, Leonte, con respecto a... Sí, hoy en día solo no la logras. Inclusive yo que estuve también explorando un poco y conversando y compartiendo también con muchos de los peloteros ahora recientemente en Japón y en Corea. Es el mismo escenario. O sea, una vez tú te metes en la cabeza y entiendes dónde estás metido y entiendes lo que tienes que invertirle, es que tienes éxito. Y el mayor ejemplo de éxito... Pero perdón, Leonte, en Japón sí lo hace el jugador, sí invierte en sí mismo, el jugador asiático. Yo creo que el jugador, sí, los grandes jugadores. Creo que el pelotero latino es el que le falta invertir en sí mismo. El pelotero latino en Japón tiene una gran referencia, que es el que sí invirtió el que invirtió en él, Rami-chan. El único que llegó al Salón de la Fama, que es Rami-chan. Mira, pero no solo invirtió en él, invirtió mucho tiempo en la forma como él se adaptó culturalmente. Entonces él decía, si tú no logras entender lo importante que es la adaptación cultural a esto y lograr conectar con muchas cosas y lograr tener una estrategia de tu carrera, no vas para ningún lado. Y Rami-chan nos decía casos específicos de jugadores
pudieron haber tenido una carrera más longeva en Japón y que simplemente por tener la mentalidad de que no, yo me quiero regresar a las grandes ligas, bueno, se quedaron sin el Chuy y sin el Mecate. Bueno, sin grandes ligas y sin Japón. Conocemos la historia de 3 jugadores, eso no vamos a decir los nombres, que fueron a Japón a jugar y regresaron acá a este lado del mundo, no porque allá no rindieron, sino que allá es un béisbol mucho más físico. Creo que hasta donde tengo entendido, el entrenamiento se basa mucho en la condición física del jugador. Y eso desgasta mucho. Exactamente. Y eso los desgastó mucho y prefirieron regresarse. Entonces, claro. Bueno, es que eso es lo que tienen que hacer. O sea, básicamente una buena condición física es lo que te permite prevenir lesiones. Prevenir lesiones es igual a longevidad es igual a alcanzar metas individuales, metas colectivas y la oportunidad de ser votado o de ser elegible para una cuestión como un salón de la fama. Los equipos, por eso, esa es la razón por la cual los equipos en Japón son tan exigentes, porque ellos dicen, es que yo estoy invirtiendo demasiado en el pelotero. Te quiero sano, si yo estoy invirtiendo tanto en este pelotero, él tiene que invertir el tiempo que yo considere necesario para lograr ese éxito a través de su talento. Correcto. Por eso es que ellos son exigentes y dicen, no, que son exigentes, son 10 horas diarias de entrenamiento. Sí. Lo que tienen los equipos japoneses. No lo aguantan todos. No lo aguantan todos. Y si de pronto, y ahí no hay restricciones ni opciones de que tengo tantas opciones para bajar a ligas menores. Si no estás rindiendo de la manera que ellos quieren, te bajan a ligas menores. Así tú seas un veterano de 10 o 12 años y te dan la oportunidad de que obviamente retomes tu tiempo, tu timing para volver a regresar al equipo grande. O sea, hay una rotación permanente, nos explicaba también Alex Ramírez. ¿Qué tal con colócame, creo que hay una antes de esa o después de esa. A ver, ¿qué es el título de este trabajo? No, esta es la que tenemos. ¿Cuál es dame el título? Creo que la tenías, a ver. Ya te la estoy enviando de nuevo. Leonte. Esto, Leonte, que vas a montar a continuación y que voy a ver y que es la conclusión que ustedes están leyendo, pero antes de leérselas los voy a poner en contexto. Esto es algo que, bueno, esto no ha salido todavía. Si usted es médico y nos ve, o si usted es un profesional de la medicina y nos está viendo, usted va a ir a esta revista científica y no va a salir. Nosotros en Elite Diamond Wellness tenemos acceso porque estamos afiliados a esta revista, que es el Journal de Cirugía Ortopédica de los Estados Unidos, y este trabajo va a salir en noviembre del 2024. Y es decir, nos llega porque nos llega antes. En medicina, cuando usted se suscribe a una revista, siempre le envían a usted el trabajo antes de publicar. ¿Con qué fin? De que usted lo lea, y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario al autor del trabajo, usted en una correspondencia privada se le envía, y cuando publiquen el artículo de este trabajo, las preguntas que usted hizo van a salir al final. No sé si me expliqué bien. Sí. Fíjense que va a salir ahora en noviembre del 2024 en el Journal of Orthopedics, es decir, en la revista de cirugía ortopédica. Leonte, es el primer estudio científico serio, real y verdadero que ha salido hasta ahorita con respecto al reloj de lanzar. Si esto aumenta o no la incidencia de lesiones en los pitchers. Lo que hemos hablado todo el año. ¿A qué conclusión llegó? Llega que aun cuando la temporada del 2023 tuvo el mayor número de lesiones del codo y del antebrazo, la tasa de lesiones en el codo y el antebrazo no cambió significativamente cuando se comparó con las temporadas 2021 y 2022. Y bueno, y usted podrá preguntarse, pero bueno, si el 2023, que fue el primer año con mayor lesiones de codo y antebrazo, ¿cómo que no cambió significativamente? Bueno, porque ya esto es bioestadística. Cuando se hacen los análisis estadísticos matemáticos, eso debe alcanzar un número algorítmico. No me quiero poner muy técnico, pero alcanza cierto número, un algoritmo, y ese algoritmo dice que no fue significativamente estadístico. Pero esto es solo un año de estudio. Esto, como le hemos dicho siempre,
los cambios tú no los ves de entrada. Debes darle 3, 4, 5 años para efectivamente ver si el reloj altera o no altera científicamente o aumenta la incidencia de lesiones. Hasta ahorita no ha sido demostrado, objetivamente hablando, con un solo año. Cuando hablamos subjetivamente... O sea, esto es científico, esto no es de que yo creo, de que es que me dijeron, alguien opina, es que el fulano opina de que el reloj es una incidencia. No, científico. Científicamente, en el 2023, que fue el primer año que implementó el reloj, no hubo, estadísticamente hablando, no hubo un aumento estadísticamente significativo. Recordemos que pudo haber un aumento en el número absoluto. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a suponer, hubo en el 2022 460 lesiones de codo y en el 2023 hubo 475, 15 más. Pero ese número de 15 más no fue estadísticamente significativo. Cuando hacen el análisis de estadística, que contratan y esta gente le paga un matemático para que haga toda su fórmula, no fue estadísticamente significativo. A eso es lo que se refiere. Esa información importante. Y esto no ha salido, va a salir en 2024, la tenemos aquí en Diamante 23 y en Elite Diamond Wellness como primicia y como antesala de todo. ¿Qué es lo que pasa? Yo no digo que el reloj no sea un factor para mayores lesiones en los pitchers, pero yo sigo pensando, y bueno, sobre todo que lo dice el doctor James Andrews, creo que es la velocidad, es el principal factor. Hay muchos factores, pero que de primero en la lista creo que es la velocidad. Creo que Mason Miller o el de Anaheim ya está fuera, está en la lista de lesionados, ¿correcto? Sí, Miller. Miller, el de Oakland. Sí. ¿O es el de Anaheim? No, el de Oakland. El de Oakland. Bueno, sí. Lamentablemente. Entonces, bueno, yo creo que de este informe, inclusive más adelante hablaremos más en nuestro próximo episodio de Elite Diamond Wellness, porque realmente da bastante, hay una tela bastante que cortar, pero al menos hemos traído esta primicia también sobre este informe importantísimo, ¿no? En lo que tiene que ver con el mundo de la medicina deportiva y sobre todo con el mundo de las grandes. Leute, yo sé que estamos por terminar, pero sí hay 2 slides atrás que creo que son importantes, que los había enviado. A ver, por favor, porque tienen unos datos importantes y quisiera que recalcarlos para nuestros seguidores, por favor. No, después de ese. Mira la parte de arriba, que dicen que cuando los jugadores rookies debutaron en el año 2000, 10 años antes de que The Athletic estimara la velocidad, que es The Athletic, tengo entendido que es un sistema de medición de velocidad, ¿correcto? Bueno, un sistema de medición, no, The Athletic como tal, o sea, un reporte que hizo el medio de comunicación específico. Pero ellos creo que utilizan un sistema de medición de velocidad muy particular, ¿correcto? Sí, hicieron una investigación sobre la velocidad, hicieron una investigación sobre el aumento de la velocidad en las Ok, fíjate esto. Los pitchers en Grandes Ligas entre la década del 2000 y el 2020 duraban o tenían una carrera tan longeva como 6.95 años, 7 años antes de retirarse. Ese era el promedio de los pitchers en los años 2000. Y luego los pitchers del 2020 para acá, fíjense cuánto disminuyó su carrera. 3.19 años. O sea, de 7 años a 3 años. Disminuyó en 4 años. Es decir, a mayor velocidad, es lo que yo voy a hacer una interpretación aquí. Mayor velocidad, mayor lesiones, menos longevidad de carrera. Con esto no quiero decir que estoy satanizando las velocidades grandes, porque a todos como fanáticos del béisbol nos encanta ver un pitcher de 95, 98 millas. Lo que quiero decir es que no todo el mundo está hecho para eso y usted no debe forzar la barra. Si usted es un pitcher, no fuerce la barra. Si usted es el papá de un pitcher que quiere que su hijo lance 100 millas, 98 millas, no fuerce la barra, porque esa velocidad es natural. Y cuando es natural es que se ven carreras longevas. Cuando usted busca técnicas que no son las más adecuadas o se asesora por gente que no es la más adecuada, es cuando vienen estos problemas. Bueno, más claro, imposible. Sé que de este tema tenemos mucha tela que cortar y de esto también vamos a hablar en próximos episodios.
Pues bueno, vamos llegando al final de este episodio de Elite Diamond Wellness. El doctor Rafael Uzcategui Vargas, como siempre, ahí están sus redes sociales para seguirlo, para cualquier pregunta específica, contactarlos y contactarlos también para más información sobre el programa de bienestar deportivo Elite Diamond Wellness en conjunto con Diamante 23. Gracias, Rafa, y nos vemos. A todos ustedes también, gracias por su atención y nos vemos en el próximo. Gracias, Leonte. Gracias a todos. Elite Diamond Wellness, donde la ciencia y la medicina se encuentran. La ciencia y el deporte se encuentran.